Estás en historias de terror. Un refugio con reglas extrañas. Estábamos rodeados. Parecía que no había escapatoria. Me lamentaba por haber acabado en esa situación y no haber tomado mejores decisiones. Pero vamos a empezar por el principio. Trabajo en una empresa informática que se dedica al desarrollo de software. Nuestros productos suelen ser generalmente básicos para la facturación, el desarrollo y la planificación de otras empresas. Por tanto, críticos, lo que implica que cualquier error y defecto puede traer pérdidas cuantiosas. Debido a eso, el estrés y el grado de intensidad al que estamos sometidos todos los empleados es muy alto. Por ese motivo, desde hace años yo me suelo escapar. Los días que no trabajo para hacer cosas al aire libre, lejos de las pantallas de las computadoras y de las oficinas y recintos cerrados. Me gustan mucho las rutas de senderismo por la montaña, la escalada y en verano las escapadas junto al mar. En muchos de esos planes suele acompañarme algún amigo, dependiendo también un poco de su disponibilidad. Estábamos en medio del invierno. Los últimos días de trabajo habían sido de lo más estresante del año y yo necesitaba salir al aire libre con urgencia. Por lo general, los fines de semana no solía trabajar, así que planifiqué con mi amigo Marcos una pequeña escapada de montaña a unos 400 kilómetros de donde vivíamos. Con Marcos ya había ido muchas veces a hacer senderismo extremo, escalada y otras rutas con una dureza de alto nivel. A lo largo de los años yo me había entrenado bien y junto con Marcos seguramente éramos los que estábamos en ese momento en mejor estado de forma. Todos los planes que se habrían podido hacer más cerca de nuestra ciudad ya los habíamos realizado, seguramente no solo una, sino varias veces. Esta vez yo necesitaba aire fresco y experiencias nuevas. Busqué en internet y encontré muy interesante el bonito lugar al que iríamos unos días después. Marcos estaba libre ese fin de semana, así que le conté mi plan y por supuesto se apuntó. El plan era simple. Consistía básicamente en hacer una ruta entre varias montañas, en la que veríamos increíbles desfiladeros, ríos, cascadas y hasta muy posiblemente animales salvajes. Las montañas estaban a buena altura sobre el nivel del mar, así que hasta posiblemente podríamos ver la nieve, algo que no era habitual en la zona en la que vivíamos. Para descansar de tanta exploración, había alquilado un par de habitaciones en un pequeño hotel en un pueblo cercano a las montañas. El viernes, al terminar el trabajo, llamé a mi amigo para acordar dónde encontrarnos y ultimar los detalles que faltaban antes de salir. Yo los viernes por las tardes no trabajaba, así que la idea era salir a media tarde para llegar al destino a la noche y dormir en el hotel. El viaje transcurrió sin sobresaltos. Tardamos unas 5 horas en llegar. Al principio, las carreteras eran buenas, con buen asfalto, doble carril y amplias rectas, pero a medida que nos acercábamos, el terreno montañoso hizo que la carretera se estrechase y se curvase de 1000 formas distintas, lo que provocó que el viaje se alargara más de lo que yo había previsto. Llegamos tarde, ya bien entrada la noche. Cenamos algo rápido, y cada uno se fue a su habitación a descansar para madrugar y aprovechar al máximo el día siguiente. Nos despertamos con las primeras luces del alba y bajamos a desayunar. Pocos minutos después de llenar nuestros estómagos, estábamos listos en la puerta del hotel para empezar nuestra aventura de exploración por las montañas. Una de las rutas que había investigado partía muy cerca de donde estábamos. Solamente nos tendríamos que aproximar un par de kilómetros en coche. Así lo hicimos y sobre las 8:30 de la mañana empezamos el camino. Pasamos toda la mañana moviéndonos por caminos estrechos y escarpados. Algunos de ellos bastante peligrosos, pero íbamos bien preparados y teníamos experiencia, así que no sufrimos ningún incidente. Subimos y las vistas cada vez eran más impresionantes. Al mediodía
Cuando paramos para comer un poco de las provisiones que llevábamos, ya estábamos en una zona en la que había nieve. Solamente eran restos por aquí y por allá, pero yo estaba encantado de tener la posibilidad de disfrutar de ella. Estuvimos sacando fotos de los paisajes y disfrutando de toda la belleza que la naturaleza nos ofrecía en un lugar como aquel. Hacía frío y después de comer se intensificó la sensación porque empezó a levantarse el viento. Yo había mirado las previsiones meteorológicas y no eran amenazantes para el fin de semana, pero la realidad era que aparentemente la situación empeoraba poco a poco. Como estábamos acostumbrados a que las previsiones se cumplían en nuestra zona de residencia, tampoco le dimos mayor importancia y continuamos ascendiendo por las montañas. Ese fue nuestro primer error. Un par de horas más tarde, más o menos, el cielo se había vuelto gris oscuro. El viento que hacía ya era bastante notorio y claramente la escena ante nosotros amenazaba tormenta. Entonces fue cuando decidimos volver. Desde donde estábamos tardaríamos entre 4 o 5 horas en llegar de nuevo al hotel. Media hora más tarde, el viento arrastró con él una niebla tan densa que prácticamente no veíamos más allá de 1 metro de distancia. Durante algunas partes de nuestra exploración por la montaña, habíamos seguido caminos ya existentes, pero hacía ya horas que nos habíamos salido del camino principal y habíamos pasado por varios puntos de intersecciones que ahora nos parecían todas iguales. Un poco más tarde el problema ya no era la niebla, era que el cielo se había vuelto tan oscuro que prácticamente era de noche. El viento se había vuelto gélido y empezó a nevar. Después de estar un largo rato dando vueltas sin saber muy bien hacia dónde nos dirigíamos, acordamos que la única opción sensata era buscar refugio. Os preguntaréis cómo no seguimos las indicaciones del GPS para orientarnos, pues lo intentamos, pero por alguna razón no era capaz de ubicarnos correctamente en el mapa y nos dimos cuenta de que no podíamos fiarnos de las indicaciones. Tal vez era por la tormenta o tal vez por otra cosa, pero no nos sirvió de ninguna ayuda. Niebla, viento gélido, tormenta de nieve, oscuridad, perdidos en la montaña en busca de algún refugio a la espera de que todo aquello amainase un poco. Contra todo pronóstico, casi mágicamente, ante nosotros apareció una estructura de madera que se alzaba como un faro solitario en la oscuridad de la tormenta. Se veía luz en su interior. Sin pensarlo 2 veces, tocamos a la puerta esperando alguna respuesta desde dentro. Como no obtuvimos ninguna, decidimos abrir la puerta y entrar. Al entrar, la calidez del refugio nos envolvió y una fogata titilante en el centro de la sala nos dio la bienvenida. Aparentemente, allí no había nadie. Lo primero que hicimos fue acercarnos a calentarnos. Estábamos mojados y helados. El calor de la fogata era muy reconfortante, pero alguien tenía que haberla encendido. Miré a mi alrededor para investigar. La cabaña era más grande de los que había imaginado. Estaba construida de manera muy rudimentaria, con maderos y tablas procesadas de manera muy tosca. Había un par de ventanas en la sala con cristales que aparentemente estaban en perfectas condiciones. A pesar de ser rudimentaria, no se escuchaba la tormenta apenas, lo que indicaba que estaba bien aislada. Además de la sala en la que nos encontrábamos, se veían 4 puertas más, situadas en la pared enfrente a la puerta por la que habíamos entrado. 3 de las puertas estaban próximas entre ellas y la 4ª se encontraba en la parte más alejada a la entrada. Las 2 primeras puertas estaban abiertas y las otras 2 estaban cerradas. Mientras observaba las puertas, mi amigo llamó mi atención señalándome algo curioso encima de la mesa que había al lado del fuego. Era una especie de bloc de notas viejo sobre el que había garabateadas unas líneas bajo el título «Debes seguir estas reglas». A continuación, el listado de reglas. Regla número 1. Asegúrate de que todas las puertas estén cerradas antes de apagar la luz. Regla número 2. No salgas al exterior después de la medianoche, no importa lo que escuches o veas.
Regla número 3. Si oyes un llanto distante, ignóralo y no intentes buscar su origen. Regla número 4. Evita la habitación del fondo a toda costa. Si ves la puerta abierta, ciérrala inmediatamente. Regla número 5. Si alguien llama a la puerta, sea cual sea la hora, no abras. Regla número 6. Mantén la radio encendida durante la noche, pero si empiezas a escuchar voces incomprensibles, apágala de inmediato. Regla número 7. Nunca toques la caja de música en la repisa. Si comienza a sonar sola, aléjate rápidamente. Regla número 8. Si despiertas y encuentras a alguien más en la habitación contigo, no hables con ellos y finge estar dormido. Asimismo las leí en voz alta y al terminar, mi amigo y yo nos miramos incrédulos. ¿En serio había que cumplir aquellas reglas? En fin, algunas parecían tan inverosímiles que pensamos más en una broma de algún visitante aburrido que en algo realista. Otras no teníamos intención ninguna de incumplirlas, como la de salir al exterior después de la medianoche. Ese pensamiento me hizo mirar el reloj. Eran casi las 7 de la tarde. En esa época, si no hubiera sido por la tormenta, estaría a punto de ponerse el sol. Debido a la tormenta todo estaba oscuro ya. Mi amigo encontró algunas velas y las prendimos para tener algo más de luz que la que nos ofrecía la fogata. Ahora, con más iluminación, me fijé en algunas cosas que habían estado ocultas entre las sombras. Por ejemplo, la caja de música de la repisa, junto a la ventana, a la que hacía referencia una de las reglas. A pesar de ser rudimentaria, no se escuchaba la tormenta apenas, lo que indicaba que estaba bien aislada. Además de la sala en la que nos encontrábamos, se veían 4 puertas más, situadas en la pared enfrente a la puerta por la que habíamos entrado. 3 de las puertas estaban próximas entre ellas y la cuarta se encontraba en la parte más alejada a la entrada. Las 2 primeras puertas estaban abiertas y las otras 2 estaban cerradas. Mientras observaba las puertas, mi amigo llamó mi atención, señalándome algo curioso encima de la mesa que había al lado del fuego. Era una especie de bloc de notas viejo sobre el que había garabateadas unas líneas bajo el título: "Debes seguir estas reglas". A continuación, el listado de reglas. Regla número 1. Asegúrate de que todas las puertas estén cerradas antes de apagar la luz. Regla número 2. No salgas al exterior después de la medianoche, no importa lo que escuches o veas. Regla número 3. Si oyes un llanto distante, ignóralo y no intentes buscar su origen. Regla número 4. Evita la habitación del fondo a toda costa. Si ves la puerta abierta, ciérrala inmediatamente. Regla número 5. Si alguien llama a la puerta, sea cual sea la hora, no abras. Regla número 6. Mantén la radio encendida durante la noche, pero si empiezas a escuchar voces incomprensibles, apágala de inmediato. Regla número 7. Nunca toques la caja de música en la repisa. Si comienza a sonar sola, aléjate rápidamente. Regla número 8. Si despiertas y encuentras a alguien más en la habitación contigo, no hables con ellos y finge estar dormido. Asimismo las leí en voz alta y al terminar, mi amigo y yo nos miramos incrédulos. ¿En serio había que cumplir aquellas reglas? En fin, algunas parecían tan inverosímiles que pensamos más en una broma de algún visitante aburrido que en algo realista. Otras no teníamos intención ninguna de incumplirlas, como la de salir al exterior después de la medianoche. Ese pensamiento me hizo mirar el reloj. Eran casi las 7 de la tarde. En esa época, si no hubiera sido por la tormenta, estaría a punto de ponerse el sol. Debido a la tormenta todo estaba oscuro ya. Mi amigo encontró algunas velas y las prendimos para tener algo más de luz que la que nos ofrecía la fogata. Ahora, con más iluminación, me fijé en algunas cosas que habían estado ocultas entre las sombras. Por ejemplo, la caja de música de la repisa, junto a la ventana, a la que hacía referencia una de las reglas. En la pared de enfrente, la luz iluminó unas escaleras que emergían detrás de la segunda puerta y que parecían subir hasta una habitación superior. «Guau», pensé, «hay un piso más». Nos acercamos con una vela en la mano hasta la primera de las puertas, que estaba abierta.
Encontramos un dormitorio en el que había 4 camas de aspecto muy rústico, pero a su vez acogedor. Seguramente sería la habitación en la que dormiríamos aquella noche. La tercera puerta resultó ser una especie de baño. Fue sorprendente ver que había agua corriente. Tal vez provenía de alguna fuente natural cercana, y el constructor la había aprovechado para reconducir parte de su caudal hasta el refugio. La puerta del fondo se mantenía cerrada, y había una regla que indicaba que no debíamos acercarnos, así que no había necesidad de no hacerle caso. A lo mejor quien había hecho la fogata se encontraba allí descansando. Nos disponíamos a explorar las escaleras de la segunda puerta cuando nos llevamos un buen susto al escuchar una voz hablar. Al principio yo estaba confuso y sorprendido, pero pocos segundos después me di cuenta de que tenía que tratarse de una radio. Mi amigo la localizó cerca de la entrada, en una estantería junto a una de las ventanas. Se había encendido sola. Prestamos atención a lo que decía porque justamente nos dimos cuenta que estaba hablando de la tormenta. Parecía el locutor de una radio local, informando que era peligroso adentrarse en las montañas, porque las previsiones eran complicadas para esa noche. Después de esa noticia, la dejamos sonando, nos haría compañía. Nos dirigimos a las escaleras y subimos hasta la estancia que encontramos en la parte superior. Era otra habitación más, en la que había otras 4 camas más. Tenía también un par de ventanas. A mí me encantó. Era la habitación que siempre habría querido tener para la cabaña del bosque de mis sueños, desde la que podría ver todo el valle. Esa era mi ensoñación, pero en ese momento no se veía nada de nada desde las ventanas, solamente oscuridad. En esos momentos yo ya había decidido que quería dormir allí. Una vez explorada la habitación de arriba, decidimos volver a bajar para calentarnos delante del fuego y comer algo. La verdad es que no me había dado cuenta, pero tenía bastante hambre después de pelear contra la tormenta que azotaba la montaña. Comimos tranquilamente, disfrutando del calor de nuestro refugio inesperado mientras escuchábamos la música que sonaba en la radio. Estuvimos entretenidos durante 1 hora más o menos, hasta que el cansancio de la dura caminata del día empezó a hacerse notar en mi cuerpo y decidí irme a dormir. ¿Qué hacíamos con la lista de reglas? Esa era la pregunta que planteé a mi amigo antes de subir las escaleras. Él me respondió: me quedaré un rato más, no te preocupes por las reglas, yo me encargo. Genial, contesté mientras subía pesadamente las escaleras. Estaba tan cansado que nada más tocar la cama, todo el peso de la vida se me vino encima y me quedé profundamente dormido. Me despertó un ruido en medio de la oscuridad. No sabía qué hora era, pero parecía que acababa de acostarme, ya que aún notaba el cansancio en todo mi cuerpo. Sentí entonces que algo se movía en la habitación. «¿Marcos?», susurré. No hubo respuesta. Durante unos segundos no escuché nada más, pero de nuevo noté que algo se movía en la otra punta de la habitación. Me incorporé en la cama y pregunté, esta vez en voz alta: «¿Marcos, eres tú?». Esta vez una voz extraña contestó desde donde había notado movimientos. «No soy Marcos, ¿quién eres tú, amigo?». «Soy Julián. ¿A ti también te ha pillado la tormenta?», respondí. «En realidad no, simplemente soy un viejo montañero que de vez en cuando pasa la noche en este refugio de las montañas. ¿Te has perdido, amigo?». «Pues la verdad es que sí. La tormenta nos sorprendió y acabamos aquí». «¿Has visto a mi compañero Marcos?». «No, no he visto a nadie. Tal vez esté abajo». Noté un pequeño tono de sarcasmo en esta última frase. «Voy a bajar», dije mientras me ponía de pie y alcanzaba la puerta a ciegas. Al abrirla, una tenue luz que venía del piso de abajo se coló en el interior. Yo no miré atrás. No quería incomodar a nuestro nuevo compañero de habitación. Mientras bajaba las escaleras, iba pensando en qué motivo tendría para no haberse quedado a dormir en las camas de la habitación del piso inferior. Al llegar a la sala principal, me encontré con una escena que jamás podré borrar de mi mente.
La fogata aún seguía encendida, con la misma intensidad que cuando me había ido a dormir. Miré el reloj y eran casi las 3 de la madrugada. Había alguien de espaldas a mí, alguien que identifiqué como Marcos. Estaba de rodillas frente al fuego, quieto, con la cabeza inclinada hacia adelante. Avancé despacio mientras decía en voz alta: «Pero Marcos, ¿aún sigues despierto?». Marcos no respondió, ni siquiera hizo un mínimo movimiento. «¿Te has quedado dormido de rodillas?», bromeé. Ya estaba casi a su lado y seguía sin respuesta. Empecé a notar que algo no iba bien, algo que pude confirmar al llegar a su altura y tocar su hombro. En ese momento me fijé en que la caja de música estaba entre él y el fuego. Él no estaba dormido, pero estaba como en una especie de shock, con la mirada perdida, pero al mismo tiempo fija en la caja de música. Lo intenté sacar de ese estado de letargo, pero no fui capaz. Estaba muy rígido y no respondía a ningún estímulo. De repente en mi mente recordé la lista de reglas. Estaba en la mesa, en el mismo lugar que la primera vez. Había una regla sobre la caja. Nunca toques la caja de música en la repisa. Si comienza a sonar sola, aléjate rápidamente. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Marcos la había sacado de la repisa? ¿Qué debería hacer yo? De verdad, la causa de que Marcos estuviese en ese estado tenía que ver con esa regla sin sentido. Me está gastando una broma. Me escuchó bajar y se quiere reír un rato. Me di la vuelta para ir a buscar agua al baño para devolverle la broma. En ese momento me fijé en que la puerta del fondo estaba abierta. Vaya, pensé, ¿habrá sido cosa de Marcos? Seguí mi camino hasta el baño y llené de agua un pequeño recipiente que se asemejaba a un jarrón, para posteriormente dirigirme de nuevo hacia mi amigo y empezar a lanzarla sobre su cabeza. No ocurrió nada. Él se mostró impasible, el pelo mojado de agua helada, y ni se había inmutado. Esto no era una broma. Algo estaba ocurriendo y no parecía ser nada bueno. Justo en ese momento, la puerta al exterior se abrió y entró una figura alta, totalmente cubierta de nieve. Llevaba una chaqueta de pieles con capucha que le tapaba casi completamente la cara. Solamente le podía ver los ojos. Calzaba unas enormes botas de nieve. Nada más entrar, cerró la puerta velozmente, se sacudió las botas y posó su mirada en mi amigo para posteriormente clavarla en mí. «¿Qué demonios habéis hecho?», dijo con voz ronca. Su mirada me atravesó y vi el miedo en sus ojos. A la velocidad del rayo, cruzó la habitación hasta la puerta del fondo y la cerró con un golpe seco. Se volvió hacia mí mientras se quitaba la capucha y empezaba a desabotonarse la chaqueta. Era un hombre corpulento, de pelo y barba canosa. Su mirada era dura mientras me estudiaba. ¿Es que no habéis leído las reglas? ¿No son lo suficientemente claras? Entonces vio la caja. «Aléjate de tu amigo, aléjate de la caja. No tienes ni idea de lo que habéis hecho». Su voz, que al principio era de rabia contenida, ahora denotaba un miedo muy palpable. «¿Quién eres tú?», me atreví a preguntar. «Soy el guardabosques. ¿Cómo habéis llegado hasta este refugio? ¿Os habéis perdido?», preguntó con voz irritada. «Sí, nos sorprendió la tormenta y encontramos este sitio. Léete de nuevo las reglas si aún no lo has hecho. Tenemos que intentar sobrevivir a esta noche». Mientras me decía esas palabras, empezó a encender todas las velas que encontró en la estancia. Cerró todas las puertas que estaban abiertas, que básicamente eran la de las escaleras a la planta superior y la del baño. Mi amigo seguía arrodillado, con su mirada imperturbable fija en la caja. «¿Tú sabes qué le pasa a mi amigo?», pregunté. «Ha tocado la caja», me respondió. «¿Pero cómo puedes estar así por haber tocado una caja de música?». No sé responder a todas las preguntas, pero lo que sí sé es que si no cumples las reglas, ocurren cosas malas. Llevo muchos años de guardabosques por estas montañas y el refugio ha estado aquí desde siempre. Y las reglas siempre estuvieron ahí desde el primer día que pisé este lugar. Prepárate. La noche va a ser larga y tu amigo», dijo mientras lo miraba, «tal vez ya no tenga salvación. Sigue mi consejo y no te acerques a él ni a la caja». El guardabosques se acercó a la estantería donde estaba la radio y la encendió.
En esos momentos, una música suave sonaba en el dial. Estuvimos en silencio unos 10 minutos. Yo trataba de asimilar lo que estaba ocurriendo. A estas alturas ya me había despejado por completo, pero aún no acababa de entender del todo la situación. En ese momento, mientras trataba de buscar algo de sentido a todo aquello, la música de la radio dejó de sonar y en su lugar empezó a emitir sonidos extraños. Eran como alaridos, lamentos y algunas palabras que sonaban familiares, pero que no era capaz de descifrar. El guardabosques dio un salto y rápidamente tomó la radio en sus manos y la apagó. Después se giró hacia mí y me preguntó: ¿sabes por qué la radio estaba apagada? La apagó tu amigo. Yo solamente pude responder: no tengo ni idea. Me desperté hace solo unos minutos. Pensaba que mi amigo se estaba acostando. Esto no es nada bueno, me dijo. Van a venir. Yo iba a preguntar quién iba a venir, cuando de repente sentimos que alguien tocaba a la puerta desde el exterior. El guardabosques, sin decir nada, me hizo un gesto de silencio y de que no me moviese. De nuevo, alguien llamó a la puerta y escuchamos: «Necesito refugio, ¿podéis abrirme?». Nos quedamos en silencio. Pasarían unos 5 minutos y no se escuchó nada más, así que yo me acerqué a la ventana para intentar ver el exterior. La tormenta se había calmado un poco y la niebla no era tan densa ahora. Podía ver a unos pocos metros de distancia. Miré hacia la puerta, esperando ver quién había golpeado la puerta. Allí no había nadie. Después dirigí mi mirada hacia los lados para intentar ver los alrededores de la cabaña. Al principio no logré distinguir nada, pero al cabo de unos segundos empecé a entrever figuras entre la oscuridad de la noche. No las habría visto si no fuera por el brillo de sus ojos. Era un brillo inhumano, frío, un brillo que me heló la sangre. Una de aquellas figuras apareció justo delante de la ventana. Vestía con ropas desgastadas y pasadas de moda, y su apariencia, aunque humana, era terrorífica. No había expresión en su cara hasta que me miró fijamente a los ojos. Mientras me miraba, una sonrisa se dibujó en su rostro. La sonrisa más aterradora que hayáis visto jamás. Señaló a la puerta apuntando con un dedo y dijo: «Déjame entrar». El guardabosques me agarró por el hombro y me apartó de la ventana. Estábamos rodeados. Parecía que no teníamos escapatoria. Aún así, dijo algo que me dio esperanzas. Nunca suelen venir a no ser que se rompan las reglas. Si conseguimos aguantar hasta la mañana, tenemos posibilidades. Ellos se desvanecen con la luz. ¿Los habías visto antes? ¿Qué son?, pregunté. No lo sé a ciencia cierta. Mi teoría es que eran humanos antes de que algo los convirtió en eso. Estoy seguro de que la lista de reglas tiene algo que ver. Un rato después, desde el exterior se empezó a escuchar una especie de lamento, un llanto distante que poco a poco se fue acercando. Cada vez se escuchaba con más nitidez, como un cántico. Entonces, mi amigo Marcos, por primera vez desde que yo me había despertado, se movió. Ante nuestra sorpresa, se incorporó con movimientos robóticos y se dirigió a la puerta. El pánico se apoderó de mí. Tanto yo como el guardabosques nos movimos en su dirección para pararlo. Yo llegué antes y me interpuse entre la puerta y él. Él me miró sin comprender. «Debo salir, déjame ir, me llaman», susurró. «No puedes salir ahora», le dije. «Debo salir, me llaman», repitió. El guardabosques lo agarró desde atrás y entre los dos conseguimos llevarlo hasta una de las sillas. El problema era que en cuanto lo dejábamos, se levantaba y se dirigía de nuevo a la puerta. Al ver la situación, el guardabosques me miró y me dijo: «Lo siento, pero es demasiado arriesgado y no podemos estar pendientes de él». Solamente me dio tiempo de lanzar un «no» ahogado, mientras dejaba a mi amigo inconsciente de un golpe seco en la cabeza. Después de esto, lo cargamos entre ambos y lo llevamos a una de las camas de la habitación de la primera puerta. Cuando regresamos a la sala, el cántico en el exterior había cesado. El silencio era ahora total. Miré el reloj y ya eran casi las 5 de la madrugada. Me asomé a la ventana y vi que las figuras aún seguían allí. Estaban paradas, mirándome en cuanto vieron que me asomaba.
Sus ojos brillaban y algunas me señalaban la puerta mientras leía en su boca las palabras: «Ábrenos». Pasamos más de 2 horas prácticamente sin hablarnos, expectantes, vigilantes. En 2 o 3 ocasiones más golpearon de nuevo la puerta solicitando entrar. También se asomaron a la ventana desde el exterior, enseñándonos su macabra sonrisa, pero por alguna razón no podían hacer nada más. Algo les impedía entrar. Sobre las 8 de la mañana empezó a amanecer. Me acerqué de nuevo a la ventana y ya no vi ninguna figura. La niebla no dejaba ver mucho más allá de un par de metros, así que yo no tenía intención de salir a comprobar si se habían ido de verdad. Me fui hasta la habitación a ver cómo se encontraba mi amigo. Estaba tumbado en la cama, mirando al techo, tal como lo habíamos dejado, pero ahora tenía los ojos abiertos. No hacía ningún gesto, ni pestañeaba, ni dio señal alguna de reconocimiento cuando pasé mi mano por delante de su cara. Lo intenté también con empujones, bofetadas y hablándole, pero todo fue en vano. Cuando volví a la sala, el guardabosques ya se estaba preparando para marcharse. Yo le pregunté qué iba a pasar con mi amigo, pero él simplemente me dijo que bajase al pueblo a hablar con un médico para ver si me podían ayudar. Después de esto, él se fue y yo me tiré derrotado sobre una silla frente al fuego. Analicé mis opciones y supe que la mejor de ellas era seguir el consejo de buscar un médico. Tal como estaba mi amigo, iba a ser difícil moverlo de allí. Lo dejaría en la cama y volvería lo antes posible. Subí las escaleras para regresar junto a mi cama y recoger la chaqueta y alguna cosa más que había dejado arriba. Abrí la puerta de la habitación y me sorprendió la oscuridad que había allí. Ya había amanecido. ¿Por qué no entraba luz por las ventanas? Miré hacia donde deberían haber estado y ya no existían, o al menos no había rastro de ellas entre tanta oscuridad. Intenté encender la linterna del móvil, pero no me funcionó. Tal vez se había quedado sin batería. Mientras lo intentaba, una voz se escuchó en medio de la oscuridad. ¿Has encontrado ya a tu amigo? ¿Te gustaría ver lo mismo que ve él? La voz no sonaba amistosa y su tono era irónico. Si me hubiera fijado en la lista de reglas antes de subir aquella escalera, habría visto un ligero cambio en la número 4. Evita la habitación del piso superior a toda costa. Si ves la puerta abierta, ciérrala inmediatamente. ¿Por qué había cambiado? La oscuridad en la habitación era total. Sentí que alguien o algo se acercaba lentamente hacia mí, arrastrando sus pies. De repente vi sus ojos. Destelleaban en medio de la oscuridad. Era ese mismo brillo inhumano que había visto en aquellas cosas del exterior, a través de la ventana. Era lo único que lograba distinguir en aquella habitación. Había caído en la trampa y ahora me daba cuenta de que había incumplido la última regla. Si despiertas y encuentras a alguien más en la habitación contigo, no hables con ellos y finge estar dormido. Había hablado con aquel ser porque había pensado que allí conmigo solamente podía estar Marcos. Marcos necesitaba mi ayuda. Yo sabía que estaba en inminente peligro desde el momento en que logré distinguir aquellos ojos que se aproximaban hacia mí. Pero ya no era por mi vida por la que luchaba, también por la de Marcos, si es que había alguna forma de ayudarle a volver. Superé el miedo que me atenazaba y me impedía moverme y recuperé la compostura. Tomé conciencia de la situación en la que me encontraba, dándome cuenta de que la puerta estaba justo detrás de mí, ya que acababa de cruzarla. Agarré el pomo y con un rápido movimiento de mi mano lo giré. La puerta cedió y la empujé. Un halo de luz se coló a través de la puerta abierta. Entonces pude ver la figura amenazante que se aproximaba. En su cara estaba esa maldita sonrisa macabra que me erizaba la piel. Aceleró su paso hacia mí, pero yo fui más rápido. Crucé el umbral de la puerta y la cerré dando un portazo tras de mí. Bajé las escaleras a la velocidad del rayo, sin mirar atrás. Al llegar a la sala,
Cerré también la puerta que daba a las escaleras. No tenía ni idea de si aquel ser era rápido o si me perseguiría sin descanso, pero no iba a quedarme a esperar. Tampoco podía hacer nada por Marcos, solamente podía intentar bajar al pueblo a buscar ayuda. No había podido recuperar mi chaqueta, así que cuando salí del refugio noté el frío en mis huesos. La niebla se había desvanecido prácticamente, así que ya podía ver a mayor distancia. La nieve cubría todo lo que alcanzaba a ver. El paisaje era increíblemente bello. El silencio era total, ni siquiera se escuchaba animal alguno. Necesitaba avanzar hacia el pueblo lo más rápido que pudiese. Sabía que el regreso me llevaría horas. Lo primero que tuve que hacer fue orientarme, intentar ubicar el lugar en el que me encontraba. Para mi desgracia, el GPS seguía sin funcionar en aquella zona, pero de alguna forma tenía que saber regresar al refugio. ¿Qué pasaría si no era capaz de encontrarlo de nuevo? Ahora que ya no había tormenta ni niebla, conocía otras técnicas para no perderme. Con la nieve resultaba más difícil, pero al mismo tiempo, hasta la propia nieve podría ser de ayuda, ya que mi rastro quedaba marcado. Eso siempre y cuando no se desatase otra tormenta o saliese el sol para derretirla. Usé un viejo truco que consistía en fijarme en la vegetación de los árboles generada por el musgo en sus troncos. En la parte más poblada estaba el norte, y yo me dirigí en sentido contrario todo el tiempo, porque recordaba que el pueblo debía estar en esa dirección. Alrededor de 1,5 kilómetros más adelante, el GPS empezó a funcionar y yo aproveché para marcar el punto exacto en el que me encontraba para poder regresar a la cabaña simplemente caminando hacia el norte. Llegué al pueblo unas 4 horas más tarde, ya era el mediodía. Entré al primer bar que encontré y pedí un bocadillo para llevar y también algo de beber para reponer fuerzas. Mientras me lo preparaban, aproveché para preguntar dónde podía localizar un médico. Con la información que me habían dado, localicé rápidamente el centro de salud y allí pude hablar con un médico y contarle la situación de mi amigo y lo que había pasado la noche anterior. El médico hizo una llamada y me informó de que un helicóptero se dirigiría hasta allí a recogernos y llevarnos a ambos hasta el punto en el que se encontraba el refugio. Preparó su maletín y unos 20 minutos más tarde recibió la llamada de que el helicóptero ya había aterrizado y nos estaban esperando. Era la primera vez que me subía a un helicóptero y la experiencia no estuvo mal. Fue lo único positivo que puedo sacar de aquel vuelo, ya que después de casi 2 horas dando vueltas por la montaña, no fuimos capaces de localizar la cabaña. De nuevo, la nieve estaba empezando a caer, y densos bancos de niebla poco a poco se adueñaban de la montaña. En el helicóptero, además del piloto y el copiloto, también venían un médico y una enfermera. Entre todos tomamos la decisión de bajar por una escalera de mano en la zona en la que había dejado marcada la ubicación cuando mi GPS empezó a responder en el camino de vuelta al pueblo. El helicóptero se fue, ya que no podía seguir más tiempo en el aire. La idea era llamarlo de nuevo para recogernos una vez que hubiéramos localizado a Marcos. Una vez que el helicóptero se fue con el piloto y el copiloto a bordo, yo encabecé la pequeña comitiva de 4 personas a través de la montaña, intentando reconocer el camino que me había llevado al pueblo horas atrás. La niebla, otro día más, se hacía cada vez más densa. La suerte fue que no tardamos en encontrar el rastro de mis pisadas en la nieve, que aún permanecían sin borrarse. Durante la subida, el médico del pueblo me estuvo contando que él hacía solamente unos meses que había sido destinado a aquel centro de salud y que durante ese tiempo no había tenido que atender a nadie con un problema como este, pero que sí que había escuchado a la gente del pueblo comentar que durante años visitantes, turistas y también vecinos del pueblo habían tenido algunos percances en la montaña. Hasta hablaban de casos en los que la gente desaparecía sin dejar rastro. Con esas historias poco halagüeñas subíamos poco a poco la montaña. Unos 30 minutos después, y ya en medio de una niebla densa que apenas nos dejaba ver a 1 metro de distancia, la vieja cabaña de madera se materializó delante de nosotros.
Con la nieve, mi rastro ya casi se había borrado, pero había servido para alcanzar nuestro objetivo. Abrimos la puerta y cruzamos el umbral. Yo entré primero, aún temeroso de lo que me podía encontrar. En la sala principal no había nada de lo que pudiera sentirme amenazado. La fogata seguía ardiendo, como si de un fuego sobrenatural se tratase, ya que la madera parecía no consumirse nunca. Los demás entraron detrás de mí, uno a uno. El último cerró la puerta. Entonces los puse al tanto de la situación en aquel refugio. El médico del pueblo ya había escuchado mi historia y ya no puso la misma cara de incredulidad de la primera vez. Con respecto a los otros dos, leí en sus miradas que en aquel momento no creyeron ni la mitad de lo que les conté. Sobre la mesa seguía la lista de reglas de la noche anterior. Las leí de nuevo en voz alta. Regla número 1. Asegúrate de que todas las puertas estén cerradas antes de apagar la luz. Regla número 2. No salgas al exterior después de la medianoche, no importa lo que escuches o veas. Regla número 3. Si oyes un llanto distante, ignóralo y no intentes buscar su origen. Regla número 4. Evita la habitación del piso superior a toda costa. Si ves la puerta abierta, ciérrala inmediatamente. Regla número 5. Si alguien llama a la puerta, sea cual sea la hora, no abras. Regla número 6. Mantén la radio encendida durante la noche, pero si empiezas a escuchar voces incomprensibles, apágala de inmediato. Regla número 7. Nunca toques la caja de música en la repisa. Si comienza a sonar sola, aléjate rápidamente. Regla número 8. Si despiertas y encuentras a alguien más en la habitación contigo, no hables con ellos y finge estar dormido. Al terminar, me di cuenta de que la regla 4 había cambiado y entendí parte de lo que había pasado la noche anterior. Mi teoría era que habíamos incumplido la regla de mantener la puerta del fondo cerrada y lo que quiera que fuera que se escondía dentro había subido a la habitación superior y yo había estado hablando con aquella cosa. Cuando conseguí liberarme de mis pensamientos oscuros, me fijé en las puertas. En ese momento, todas estaban cerradas. Me dirigí a la primera puerta, detrás de la cual estaba la cama donde había dejado a mi amigo. Abrí aquella puerta y no encontré a nadie. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No parecía estar en condiciones de dirigirse a ningún lado cuando lo dejé por la mañana en aquella cama. Miré el reloj. Pasaban unos minutos de las 5. Es cierto que habían pasado muchas horas, tal vez se había recuperado y había iniciado el camino de vuelta al pueblo. Desde la puerta, mis compañeros me miraban expectantes. Solamente podíamos intentar buscar un poco por los alrededores, a ver si había algún rastro de él. Salimos al exterior para confirmar que las huellas de cualquiera de nosotros se estaban borrando rápidamente. Habíamos llegado hacía solamente unos 10 minutos y apenas quedaba rastro alguno. Pero lo peor era que la situación empezaba a recordarme a la del día anterior. La tormenta de nieve arreciaba, empezaba a levantarse un viento gélido y la niebla no dejaba ver nada. De nuevo había oscurecido y la visibilidad era casi nula. Hicimos todo lo que pudimos por encontrar a mi amigo, pero nadie vio rastro alguno para seguir y no teníamos ni idea de qué había sido de él. Después de lo vivido la noche anterior, yo sabía que cualquier cosa, por muy extraña que me pareciese, podía ser posible en aquel entorno. De nuevo, la historia se repetía, la tormenta de nieve era cada vez más fuerte y tuvimos que dejar de buscar en el exterior para cobijarnos dentro de la cabaña. Allí al menos no pasaríamos frío y tampoco nos íbamos a mojar. Yo sabía que quedarse en aquel refugio era peligroso, pero salir en medio de la tormenta tal vez lo fuera aún más. Eran ya las 6 de la tarde y aún teníamos la ilusión de que la tormenta amainase un poco para poder salir y acercarnos al pueblo. Que el helicóptero nos pasase a buscar era prácticamente imposible, porque no podría haber nada con aquella niebla, aunque dejara de nevar y de hacer viento. Esperamos pacientemente junto a la fogata, mirando por las ventanas de vez en cuando, con la esperanza de que amainase un poco.
No tuvimos suerte y poco a poco la oscuridad de la noche rodeó la cabaña. Una noche más tendría que aguantar en aquel refugio extraño. Esa noche tendría bastante compañía, eso sí. A esas alturas yo estaba verdaderamente agotado, porque no había parado en todo el día y la noche anterior solamente había dormido un par de horas. Era el momento de hablar con mis compañeros sobre las reglas. Necesitaba convencerlos de que era imprescindible no romper ninguna de ellas. Lo hice mientras encendía las velas que había distribuidas por la habitación para que la estancia quedase lo mejor iluminada posible. Me fijé en que la caja de música había regresado a su lugar original. Por último, encendí la radio. En ese momento había música, seguramente los grandes éxitos del momento, aunque no le presté mucha atención. Me tranquilizaron insistiéndome en que no debía preocuparme. «Aprovecha y duerme unas horas, lo necesitas», me dijo el médico del pueblo, que por cierto se llamaba Alan. Me fui hasta la habitación y me tiré en la cama más cercana a la puerta. Puse el despertador de mi teléfono para las 12 de la noche. No pensaba dormir más del tiempo necesario en un lugar tan peligroso. Según toqué la cama, me quedé dormido, y lo siguiente que recuerdo fue despertarme con la alarma del teléfono. Ya era medianoche. Desde la habitación todo parecía tranquilo. Escuchaba a alguien conversar al otro lado de la puerta. No parecía haber problemas. Me fui despejando poco a poco y me levanté de la cama. Abrí la puerta que daba a la sala y me encontré a mis 3 compañeros conversando animadamente, al parecer sobre temas médicos lo suficientemente técnicos para no enterarme concretamente de qué estaban hablando. Saludé y me fui al baño a asearme un poco y a echarme agua fresca en la cara para terminar de despejarme. Cuando volví les pregunté si durante mi ausencia habían notado algo raro. Nada, todo tranquilo. «Ya te decíamos que no debías preocuparte», contestó la enfermera con una sonrisa. Justo terminó de pronunciar esas palabras cuando la caja de música empezó a sonar. No os miento al decir que era la música más bella que haya escuchado jamás. Era como si sonara tu canción favorita, pero potenciada hasta donde no alcanza la imaginación. De alguna forma, la melodía me atraía hacia la caja. Notaba el esfuerzo que me estaba costando no dirigirme hacia ella para disfrutar más de cerca con aquel sonido envolvente. Mi mente se mantuvo firme porque sabía que había una regla que no debíamos romper. Yo estaba justo bajo el umbral de la puerta del baño. Los 2 médicos estaban junto a la hoguera, sentados tranquilamente en sus respectivas sillas. La enfermera se encontraba junto a la ventana, hasta donde se había acercado para ver cómo evolucionaban las condiciones meteorológicas. La caja de música estaba en la repisa de aquella ventana. Desde mi posición vi que los 2 médicos se levantaban de sus sillas. También vi cómo la enfermera estiraba los brazos hacia la caja y la agarraba en sus manos. «¡No!», grité, pero ya era tarde. La caja de música seguía sonando mientras ella se giraba hacia nosotros, sujetándola, casi mimándola, con sus manos. Entonces vi que los médicos se disponían a ir hacia ella. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. Notaba el peligro en el ambiente. «¡No!», grité de nuevo. «¡Alejaos de ella!». Mis gritos bastaron para sacarlos de su ensoñación. Alan giró su cabeza, me miró y vi en su mirada que era consciente del peligro que corríamos. Agarró del brazo a su colega y tiró de él hacia atrás. Ambos llegaron hasta mi posición y yo los arrastré hasta el fondo de la habitación, lo más alejados posible de la caja y su música. Asombrados y horrorizados, vimos cómo la enfermera se fue acercando poco a poco a la fogata, se arrodilló delante de ella y depositó la caja de música con sumo cuidado entre ella y el fuego. Después, se quedó en esa posición mirándola. Fue en ese momento en el que la caja dejó de sonar. Mi sensación, a pesar del horror que acababa de presenciar, fue de alivio. Dejé de sentir el impulso que me atraía hacia la música. De repente lo entendí todo. Aquello había sido lo que le había ocurrido a mi amigo Marcos. Él también había caído en la trampa de la caja, atraído por la melodía.
Si yo hubiera estado más cerca, seguramente no habría podido resistirme a ella. La situación de la enfermera era la misma que la de Marcos la noche anterior. Fue un hecho que confirmé en cuanto me acerqué a ella. Estaba ausente, con la mirada perdida. Al menos ahora me acompañaban 2 médicos. Tal vez se podría hacer algo para ayudarla. Con mucho cuidado de no tocar la caja, la examinaron. El diagnóstico al que llegaron era que había entrado en un estado catatónico. Todos sabíamos qué había provocado ese estado, pero no la causa concreta. ¿Qué demonios tenía aquella caja? ¿Era posible que una melodía pudiese controlar la mente? Yo siempre había sido un escéptico que buscaba explicar cualquier cosa por medio de razonamientos lógicos. En este caso, no encontraba ninguna explicación lógica a lo que estaba pasando. Decidimos trasladarla a una de las camas de la habitación para que al menos, en ese estado de rigidez perpetua, pudiese estar más cómoda. Los médicos comentaban que poco más podían hacer sin la ayuda de un psicólogo especializado. Yo les recordé lo que había pasado la noche anterior y que todo apuntaba a que la noche iba a ser movida de nuevo. Se había roto una regla y las consecuencias no se hicieron esperar. Miré por la ventana y vi la espesa niebla que lo cubría todo. Seguía nevando con intensidad, pero parecía que ya no hacía viento. Hasta nosotros llegó un ruido que provenía del piso de arriba. Primero era como si alguien estuviera desplazando muebles o arrastrando algo. Después empezaron las voces. Eran sonidos sordos, amortiguados por la madera, hasta que de repente fue como si estallase la burbuja que impedía que llegara el sonido hasta nosotros, y en ese momento escuchamos claramente a alguien pidiendo ayuda. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, gritaba. «Hay algo aquí. Ayuda, por favor, que alguien me ayude». Yo me vi a mí mismo la noche anterior, enfrentándome a aquel ser en la habitación de arriba, y me pregunté si habría algún otro montañero descansando allí cuando llegamos y que había sido sorprendido por aquella cosa. No puede ser, llevamos demasiadas horas aquí, nos habríamos dado cuenta antes. Aún así, me dirigí hacia la puerta de las escaleras. Yo sabía que había 2 puertas, una al inicio de las escaleras y después la de la habitación superior. Quería echar una ojeada por si realmente alguien necesitaba mi ayuda. Los médicos ni siquiera se fijaron en mí, porque su mirada estaba fija en lo que se veía a través de una de las ventanas, la que estaba al lado de la puerta de la entrada. «Es una niña», exclamó Alan con voz de sorpresa, «y está sola en medio de la nieve». La niña se dirigió a la ventana con la mirada clavada en los médicos y escuchamos. «Tengo frío, ¿puedo entrar?», dijo mientras señalaba la puerta. Alan se dio la vuelta para mirarme y buscar mi aprobación, pero el otro doctor no dudó un instante y se puso frente a la puerta con la intención de abrirla. La radio dejó de emitir el programa de madrugada relajante que había de fondo para dar lugar a un murmullo de voces inconexas. Para mí, esa era la señal de que aquellas cosas venían. El doctor abrió la puerta y salió a buscar a la niña para dejarle su chaqueta y ayudarle a entrar en calor. Durante ese tiempo yo me había quedado paralizado. Los gritos de ayuda del piso superior, la niña en el exterior, la radio que emitía sonidos extraños. Eran demasiadas cosas a las que atender y el miedo y la indecisión me bloquearon. Estaba parado junto a la puerta de las escaleras sin llegar a abrirla. En mi cabeza me estaba lamentando porque sabía que habíamos roto otra regla. Estaba prohibido salir al exterior después de la medianoche. No podía quedarme más tiempo mirando, tenía que actuar. Me dirigí a la radio rápidamente con la intención de apagarla. De camino hacia esa misión iba mirando lo que sucedía con la niña. El médico había llegado hasta ella y le había puesto la chaqueta encima. Yo lo veía a través de la puerta abierta, de espaldas a mí. Se había agachado y la cabeza de la niña quedaba a la misma altura que la suya. Entonces, con un movimiento tan rápido que al principio pensé que lo había soñado, la niña abrió su boca enseñando una dentadura afilada y clavó los dientes en la cabeza del médico. Este aulló de dolor. La niña repitió de nuevo la misma acción, y esta vez
el médico cayó al suelo, desplomado. La niña se lanzó sobre el cuerpo y empezó a morder una y otra vez. Alan estaba dentro de la cabaña, junto al umbral de la puerta, viendo aquella atrocidad al mismo tiempo que yo. La niña levantó la cabeza y dirigió su mirada hacia donde estábamos nosotros. Entonces reconocí aquel brillo inhumano en los ojos. Una sonrisa grotesca y macabra se dibujaba en su cara mientras la sangre caía por las comisuras de sus labios. Después de aquella mirada desafiante, aquella cosa se puso en pie y yo le grité a Alan: «¡Cierra la puerta!». Pero Alan estaba paralizado de terror, de la misma forma que yo hacía unos instantes. Aquella cosa estaba demasiado cerca de la puerta y no iba a llegar a tiempo. Volví a gritar: «¡Alan, cierra!». Giró su cabeza y me miró con cara de incredulidad justo al mismo tiempo que aquella niña inhumana saltaba sobre él. «Sálvate ahora que aún puedes», fueron las últimas palabras que escuché de su boca. Segundos después, estaba en el suelo de la cabaña en un charco de sangre. A través de la puerta, vi que otras figuras emergían de la densa niebla y se acercaban. El terror se apoderó de mí, pero necesitaba buscar una forma de sobrevivir. ¿Habría algo que pudiese hacer contra aquellos seres? Tal vez el fuego me ayudaría. Me dirigí hacia la fogata, pero no había nada que pudiera usar como una especie de antorcha para defenderme. La situación era desesperada, así que directamente empecé a dar patadas a la hoguera, desparramando todas las brasas por el suelo de madera del refugio. Conseguí crear un cerco de brasas entre la niña y yo, mientras veía que otras figuras empezaban a cruzar la puerta de entrada. Ahora las brasas, la niña y varios de aquellos monstruos me separaban de la salida. No veía escapatoria, estaba perdido. El suelo empezó a arder, las brasas estaban calentando la madera y sabía que en pocos minutos todo estallaría en llamas. Lo bueno era que ninguna de aquellas figuras había cruzado la línea de fuego. Lo malo era que si no moría en sus manos, acabaría muriendo calcinado por las llamas. El humo del fuego también empezaba a llenar la estancia. A través del humo y las llamas, que cada vez eran mayores, vi que las figuras se habían agrupado sobre los dos cadáveres de los médicos y los estaban desmembrando. Se peleaban como verdaderas bestias mientras esparcían sus restos por la cabaña y el suelo nevado. Miré hacia mi alrededor para ver qué opciones me quedaban en mi lado de la sala. La única ventana de mi lado estaba demasiado cerca del fuego y ya no era accesible sin acabar abrasado. Las llamas avanzaban rápidamente y empezaban a llegar al techo. Había dos puertas accesibles, la puerta del baño y más al fondo, la puerta que nunca había podido explorar porque la noche anterior una de las reglas lo impedía. Algo me empujó a dirigirme hacia ella. No creo que fuera solamente el instinto de supervivencia que me instaba a alejarme del fuego, sino que mi curiosidad por aquella puerta me atraía hacia ella. Cuando la alcanzaba, empecé a escuchar lamentos y llantos que en segundos se convirtieron en un cántico. Provenían de las gargantas de aquellos seres. Por el rabillo del ojo, a través de la cortina de fuego, vi salir a la enfermera de la habitación en la que la habíamos dejado, andando hacia ellos. Ella también empezó a emitir el mismo llanto. No esperé más. Abrí aquella puerta misteriosa. Ante mí encontré una habitación en la que había dos camas, pero sobre todo encontré algo que me dio esperanza. Había una ventana. Esa ventana podía ser mi salvación. Rápidamente corrí hacia ella. Antes de abrirla, inspeccioné lo que la niebla dejaba ver del exterior. Aparentemente no había nadie merodeando por allí. La ventana daba a la parte de atrás del refugio, y el refugio estaba en lo alto de un pequeño montículo en la ladera de la montaña. Cuando estaba buscando a Marcos en el exterior, no había accedido a aquella zona porque el terreno de la parte trasera no parecía muy estable y era demasiado estrecho. Además de que estaba al borde de una caída a un barranco de varios metros de profundidad. Ahora no podía dudar, tenía que salir. Empezaba a notar ya el calor del fuego que se aproximaba rápidamente y el humo entraba por la puerta de la habitación. Abrí la ventana
Saqué primero un pie, asegurándome de que la nieve bajo él no cedía, y luego saqué el otro. Miré hacia arriba y vi las llamas saliendo por el tejado de la vieja cabaña. Sentí que aquellos seres habían notado mi presencia, porque empezaba a escuchar pisadas en la nieve. Había tenido la suerte de que estaban todos reunidos sobre los cadáveres del otro lado, pero si no me movía, yo correría la misma suerte que ellos. No podía arriesgarme a rodear la cabaña, así que decidí atreverme con el barranco. Tengo que decir que no era vertical, pero sí que tenía una pendiente muy pronunciada. Así que, con mucho cuidado, porque la nieve y la niebla tampoco ayudaban nada, empecé a deslizarme hacia abajo. Eché una última mirada al refugio y entre el humo, el fuego y la niebla vi una silueta aparecer al borde del barranco. Era Marcos, no tenía ninguna duda. Me miraba fijamente desde lo alto, pero noté en aquella mirada que no me reconocía. Una mirada espeluznante en la que sus ojos tenían aquel brillo inhumano. No sabía si me perseguiría o no, pero no iba a esperar ni un segundo más para comprobarlo. Aceleré el paso todo lo que pude deslizándome barranco abajo. No tenía ni idea de hacia dónde me llevaría aquel camino, pero cualquier cosa era mejor que el horror que dejaba atrás. Avancé entre la nieve y la niebla durante casi una hora. No miré atrás, simplemente me movía lo más rápido que podía, dadas las condiciones medioambientales. Seguí hasta que no pude más. Andar sobre la nieve era tremendamente cansado, y mis piernas lo notaban. Cuando empecé a tener calambres paré, y me senté a descansar sobre un viejo tocón, del que tuve que retirar una gran cantidad de nieve que se había acumulado sobre él. Estaba mojado, pero necesitaba un descanso antes de continuar, y no había nada mejor en aquel lugar. Saqué del bolsillo el teléfono para comprobar con cierta resignación que no tenía cobertura. También me di cuenta de algo peor aún. La batería estaba muy cerca de agotarse. Decidí ponerlo en modo avión para intentar ahorrar lo máximo posible, por si en algún momento conseguía señal. Estaba concentrado en esos menesteres cuando una voz habló a mis espaldas. «Hola, ¿tú no eres el de ayer del viejo refugio? ¿Qué haces aquí?» Yo me incorporé de un salto del susto que me llevé en aquel momento. Giré mi cabeza y vi al guardabosques mirándome con cara de curiosidad. «Sí, eres tú. Te recuerdo. ¿Te has perdido de nuevo?» «No me he perdido. Simplemente estoy escapando de la maldita cabaña, de las reglas y de esos seres que la rodean». Él me miró como si delante de sus ojos estuviera un loco y dijo: «¿Te has atrevido a desafiar la regla de no salir a partir de la medianoche? ¿Cómo has conseguido escapar sin un rasguño?» Yo lo miré y seguramente en mi cara vería cansancio y tristeza cuando dije: «Había conseguido traer ayuda para mi amigo Marcos, pero todo salió mal. Ahora todos están muertos o se han convertido en ellos. La cabaña está ardiendo y por eso he tenido que abandonarla. Las reglas ya no importan». Su cara no reflejaba muestra alguna de asombro cuando me contestó las siguientes palabras: «Te equivocas, las reglas siguen importando. El refugio es eterno, o al menos yo no sé cuál es la forma de destruirlo». Y continuó: «Según tú, estabas escapando del refugio. En cambio, yo me dirigía hacia él. ¿Te has dado cuenta de que íbamos en la misma dirección?» Me quedé estupefacto. ¿Cómo era eso posible? Esas palabras salieron de mi boca segundos después, ya que yo no era capaz de responder a la pregunta. El guardabosques, mirándome a los ojos, respondió: «Es algo que he comprobado con los años. Mientras la niebla no se disipa o mientras no amanece, todos los caminos parecen conducir hacia el refugio. Este es uno de los motivos por los que no debes abandonarlo, ya que fuera no hay salida. Tarde o temprano volverás al punto de partida». En fin, todo aquello escapaba de la lógica y de cualquier pensamiento racional, pero a esas alturas ya nada me sorprendía. «Si regresamos a la cabaña, no encontraremos refugio. Está en llamas y rodeada de esos seres demoníacos», dije entonces. «¿Tú crees?» Yo no apostaría nada. «De todas formas, no tenemos otro sitio a donde ir», me contestó.
Miré mi reloj y vi con resignación que aún eran las 2:30 de la madrugada. Faltaban horas para el amanecer. Confié en el guardabosques y 5 minutos después seguimos el camino. Tal como él decía, no tardamos ni 20 minutos en llegar de nuevo a la cabaña. Una cabaña que estaba tal como la vi la primera vez, como si allí nada hubiera pasado. ¿Os lo podéis creer? ¿Qué clase de brujería era aquella? Toda aquella madera debería estar prácticamente reducida a cenizas. Y sin embargo, allí estaba, entre la espesa niebla, imponente y sin daño alguno. El guardabosques debió ver mi cara de incredulidad porque dijo: «En los años que llevo por estas montañas, he visto al viejo refugio sufrir numerosos daños, pero por alguna razón, cuando regreso a él, siempre está en perfectas condiciones». Por otra parte, allí no había nada ni nadie en los alrededores, ni rastro de huellas en la nieve, como si nunca hubiera ocurrido nada. Nos dirigimos a la puerta rápidamente, la abrimos y entramos. En el interior, en un primer vistazo, me pareció que todo estaba aparentemente tranquilo. El único sonido era el crepitar de las llamas del fuego que ardía incansablemente. Pero el guardabosques me agarró del brazo y tiró de mí hacia atrás con un gesto que me puso en alerta. Miré con más atención y vi que todas las puertas estaban abiertas. La iluminación no era la mejor, puesto que solamente venía de la luz de la fogata. Todas las velas estaban apagadas. Entonces lo vi. Estaba al fondo, en la parte más alejada de la puerta, sobre una butaca. Había una figura sentada hojeando una especie de bloc de notas antiguo. Su cabeza estaba agachada sobre él, con lo que no podía distinguir su cara. Sin levantar la mirada del cuaderno, empezó a hablar. Ya no recuerdo cuánto tiempo llevo aquí. No sé los años que han pasado desde la primera vez que escribí estas reglas. Yo reconocí inmediatamente aquella extraña voz. Era la misma que me había hablado desde la oscuridad de la habitación de arriba. ¿Sabéis que hubo un tiempo en el que yo era humano como vosotros? Continuó hablando. Su tono era neutro, no tenía ningún toque amenazador, y aún así me puso el vello de punta y una sensación de terror me invadió por completo. Quería irme de allí. Sé que no deseáis estar aquí. Yo mismo no lo deseo, pero ya me he acostumbrado a esto, dijo mientras levantaba la mirada. Sus ojos destellaban desde las sombras. Uno de vosotros deberá permanecer aquí para siempre. El otro podrá irse al amanecer. Será así porque ambos sois supervivientes y os habéis ganado mi respeto. ¿Quién eres tú?, pregunté armándome de valor. No soy nadie en realidad. Un día subí hasta la montaña, igual que vosotros, de eso hace ya muchos años, y encontré este bloc de notas dentro de una pequeña cueva en la que me cobijé para protegerme de la nieve durante la noche. Estaba en blanco, a excepción de la primera página, en la que había escrita una pregunta: ¿qué necesitas en una noche como esta? Resguardado en aquella cueva, aún notaba el frío, así que no dudé en responder: un refugio caliente. De algún modo, me quedé dormido. Horas después desperté aquí, en esta cabaña. Aún era de noche, pero ya no tenía frío, ni hambre, ni sueño. Con el tiempo me he dado cuenta de que no estoy vivo, pero a la vez tampoco estoy muerto. No puedo salir del refugio, pero puedo controlarlo a través de las reglas. Al viejo cuaderno le gustan las preguntas y yo le doy respuestas. También le gusta la carne humana y yo le ayudo a conseguirla. ¿Por qué lo haces?, preguntó el guardabosques con voz apagada. Pues en parte por diversión, tengo que reconocerlo. El cuaderno me ha corrompido. Pero por otra parte, me gusta pensar que aún en esta situación ayudo al mundo a librarse de un mal mayor. ¿Por qué lo dices?, preguntó de nuevo el guardabosques. Porque si no alimento al cuaderno, su influencia aumenta y se propaga por la montaña. Cuanto más satisfecho está de sus presas, más acotado es su cerco de influencia.
Si pasa mucho tiempo sin consumir humanos, la niebla se extiende más y más. Guardó silencio unos segundos y continuó. Como veis, no podéis escapar del refugio a no ser que yo lo permita. Las reglas son un artificio justo que permite sobrevivir a aquellos que las cumplen y se mantienen firmes ante ellas. Vosotros dos no habéis cumplido todas las reglas, pero aún así seguís vivos. Por eso, el cuaderno se conformará con uno solo de vosotros. ¿Ya habéis decidido quién será? El guardabosques y yo nos miramos. Ninguno de los dos quería morir. Estaba claro que no lo íbamos a decidir nosotros. La figura se incorporó de su asiento y se acercó a la fogata con el cuaderno en la mano. Nos miró y lo depositó cuidadosamente sobre la mesa en la que yo lo había visto por primera vez. Acto seguido, se dio la vuelta y se fue caminando lentamente hasta la habitación del fondo. Entró en ella y cerró la puerta. ¿Qué creéis que hice yo? Me dirigí hacia el cuaderno que había dejado en la mesa para ver con curiosidad si algo había cambiado. Y sí, mis sospechas eran ciertas y las reglas se habían reducido simplemente a 2. Regla número 1. Asegúrate de estar fuera de la cabaña antes de que la fogata se apague. Regla número 2. Si sales de la cabaña, hazlo solo. Cierra la puerta y no mires atrás. Las leí en voz alta, confiando en que el guardabosques no hiciera ningún movimiento del que me arrepintiera más tarde. Al fin y al cabo, éramos dos desconocidos que no teníamos ningún tipo de relación afectuosa. Las circunstancias nos habían llevado a ambos a aquella situación en aquel lugar maldito. Me pareció desde el primer momento que aquel hombre, aquel guardabosques, no era mala persona. Las siguientes palabras me salieron del corazón. Esta noche no va a morir nadie más aquí, dije mientras lo miraba a los ojos. Él me contestó en tono firme. Sé que tienes esperanza en que así sea, pero ambos hemos escuchado las mismas palabras y esto está fuera de nuestro control. Si ese engendro quisiera, ninguno de los dos se iría de aquí. Estaba seguro de que tenía razón, pero lleno de una confianza que no sabía a ciencia cierta de dónde provenía, repliqué. Ahora tenemos algo más que esperanza. Tenemos información, y la información también nos da poder a nosotros. Mientras le contaba mis sospechas y conjeturas al guardabosques, veíamos como el fuego, que había ardido sin descanso, ni muestras de agotamiento durante todo el tiempo que había estado allí, empezaba a consumirse poco a poco a medida que pasaban los minutos. Según fuimos analizando las palabras de aquel ser que en el pasado había sido humano, el guardabosques empezó a animarse y entre ambos elaboramos un plan. Eran cerca de las 4 de la mañana, cuando ya apenas quedaba iluminación en la cabaña. Unas últimas llamas sobrevivían sobre lo que había sido la fantástica fogata imperecedera. En ese momento fue cuando el guardabosques se encaminó hacia la puerta, la abrió y salió cerrándola detrás de él. Aproveché las últimas brasas para encender algunas velas para no quedarme en la oscuridad total. Mi parte del plan era la más arriesgada, pero valía la pena intentarlo. Miré afuera y lo vi alejarse y perderse entre la densa niebla. Ni rastro de aquellos seres por ningún lado, ni un sonido, ningún sobresalto dentro del refugio, ni la radio, ni la caja de música, ni lamentos, nada. La estancia estaba ahora iluminada por las velas que acababa de encender y el fuego estaba a punto de extinguirse. Poco a poco empecé a notar el frío. Podría haber deducido que era lo normal, porque la hoguera ya prácticamente había dejado de existir, pero yo tenía la esperanza de que el motivo fuera otro que podía salvarme la vida. En ese momento la puerta del fondo se abrió y aquella figura con apariencia humana apareció en el umbral. Desde lejos pude ver cómo clavaba sus ojos brillantes en mí. Había suficiente luz para ver también cómo una sonrisa malévola se dibujaba en su cara. Aquellos dientes afilados que había visto anteriormente en la niña asomaron desde detrás de la sonrisa mientras pronunciaba estas palabras. Así que tú eres el elegido para permanecer para siempre en estas montañas.
Por ser tú, tengo una sorpresa para ti. Miró atrás hacia las sombras de la habitación de la que acababa de salir y de la cual vi emerger de la oscuridad otra figura. Era Marcos. Mi querido amigo Marcos. Había sido él. Ahora ya era uno de ellos y yo sabía que no podía salvarlo. ¿Te acuerdas de él? ¿Qué te parece? Se ha unido a nosotros voluntariamente, dijo aquel ser mirándome a los ojos y manteniendo la sonrisa en la cara. La ira se apoderó de mí, pero debía aguantar un poco más y no perder los papeles. Solamente necesitaba aguantar un poco más. ¿Por qué él no me reconoce a mí?, pregunté entre dientes, conteniendo la rabia que sentía. Aún está fresco. Debe adaptarse a su nueva condición. En el fondo, muy en el fondo sí que te reconoce, pero al principio, las ganas de comer y devorar son tan grandes que nublan totalmente la mente. ¿Y cuál es esa nueva condición?, pregunté. Servirme a mí y por ende al cuaderno, contestó, lanzando una carcajada. Hasta el fin de la eternidad, apostilló. Empecé a escuchar el viento y a notarlo entrando en la estancia por algún lado. El frío se había intensificado y entonces, al fijarme en las paredes, supe que el plan estaba funcionando. El viento se colaba por las ventanas, en las que al parecer ya no había cristales. Miré hacia afuera y vi cómo la niebla ya no era tan espesa. Seguía nevando, pero debía haber algunos claros entre las nubes, porque la oscuridad ya no era total en el exterior. Debía hacer unos 30 minutos que se había ido el guardabosques. El ser empezó a darse cuenta también de que algo raro estaba pasando, porque la sonrisa se empezó a borrar de su cara y me gritó: ¿qué has hecho? Yo simplemente dirigí mi mirada a la mesa que había al lado de la extinguida hoguera. Él siguió mi mirada hasta encontrar la mesa vacía. El cuaderno no está, debió de pensar. Empecé a notar cómo pequeños copos de nieve caían sobre mi cabeza. Miré arriba y vi que el tejado ya no existía, se había desvanecido. A los lados, las paredes ya apenas se veían, estaban en un estado semitransparente. Aquel ser desgraciado se dio cuenta entonces de que todo se había acabado para él. El guardabosques se había ido, sí, pero se había llevado con él el cuaderno. Como le había dicho hacía unas horas, teníamos información y el poder de cambiar las cosas, porque sabíamos el origen del mal. Todo había empezado con el cuaderno. Entonces se nos ocurrió sacarlo de la cabaña, ya que ninguna regla lo impedía. Teníamos la esperanza de que la cabaña se vería afectada si el cuaderno dejaba de influir sobre ella. Al parecer, eso era justamente lo que había pasado. Posiblemente la influencia del cuaderno estaba a punto de desvanecerse definitivamente, ya que la cabaña prácticamente había dejado de existir. Vi la mirada de odio en aquellos ojos brillantes mientras intentaba desesperadamente recorrer la distancia que nos separaba, pero ya era tarde para él. No pudo recorrer ni la mitad. Mientras avanzaba hacia mí, vi cómo el paso de los años hacía mella en él. La piel se arrugaba y el pelo se volvía canoso, para posteriormente desaparecer. Primero la piel, luego la carne y todos los órganos, para dar paso al montón de huesos en el que quedó reducido. Atrás quedó mi amigo Marcos, que simplemente se derrumbó en el suelo. Me acerqué a él esperando desde lo más profundo de mi ser que su corazón aún latiese, que aún habitase la vida en su interior. Pero comprobé con gran pesar que estaba muerto. Las reglas de aquel maldito refugio se lo habían llevado para siempre. Al menos ahora descansaría en paz. No quedaba nada más allí. La cabaña había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Inicié entonces mi camino de regreso al pueblo. No hubo contratiempos esta vez. El GPS funcionó mientras duró lo que quedaba de batería en el teléfono, pero tampoco fue un problema para encontrar el camino de vuelta. Tampoco tuve problemas con la tormenta de nieve, ya que se había calmado. Conseguimos recuperar el cuerpo de mi amigo para entregarlo a su familia. Nunca más se supo que fue de los 2 médicos y de la enfermera que me habían acompañado aquel día. Sus cuerpos no aparecieron por mucho que los buscamos.
Tampoco supe nada más del guardabosques ni de lo que hizo con el cuaderno. Las montañas abarcaban una gran superficie y no era tan fácil encontrarse con alguien allí por casualidad. Espero encarecidamente que él también se haya podido librar de la influencia del cuaderno y que se hubiera deshecho de él, tal como habíamos planeado. Por mi parte, no he vuelto a aquellas montañas jamás. Con el tiempo, he intentado retomar mi vida de la mejor forma que he podido, pero sé que nunca podré borrar los recuerdos de los acontecimientos que os he relatado. De vez en cuando, miro las noticias de las montañas, solamente para asegurarme de que no ha vuelto a ocurrir nada extraño. Aún a día de hoy, años después, en los días de soledad, mi mente inconscientemente empieza a enumerar. Regla número 1. Asegúrate de que todas las puertas estén cerradas.